Saludos cordiales, estimados estudiantes, bienvenidos a la tutoría de matemática, en este caso con el tema de estadística correspondiente a medidas de tendencia central para matemática de noveno grado. Básicamente en esta tutoría analizaremos tres tipos de medidas de tendencia central correspondientes a la media aritmética, la mediana y la moda. Estas medidas de tendencia central son herramientas estadísticas que nos ayudan a describir y comprender los datos. ¿Por qué? Porque nos sirven para la toma de decisiones. Correspondiente a la información que nos brindan estos tres valores, podemos ejercer un juicio determinado y que nos permita tener una visión más completa del conjunto de datos. También nos permite obviamente analizar la información que tenemos, analizar los extremos, analizar los valores referenciales que corresponden a estas tres medidas. Y nos sirve para establecer un tipo de comunicación clara y directa a través de las conclusiones y recomendaciones que podemos dar obteniendo estos tres valores de medidas de tendencia central. La primera de las medidas de tendencia central corresponde a la media aritmética, que nosotros lo representamos con una X y un segmento en la parte superior. Este valor corresponde básicamente a lo que es sumar todos los valores de los datos y dividirlos para la cantidad de elementos que estamos analizando. Dicho de una manera sencilla, es un promedio, un valor general que se obtiene al sumar cada una de las cantidades que estamos considerando en un estudio, en un trabajo, en un ejercicio, y dividirlos para el número de datos que estamos tomando en cuenta. Para calcularla, generalmente se utiliza esta fórmula que dice que la media aritmética es igual a la sumatoria de todos los valores o datos posibles sobre el número total de datos. Este símbolo de aquí, esta E, corresponde a la letra griega sigma y se usa para representar la sumatoria de todos los X sub i. Los X sub i, recuerden que corresponden a los datos de nuestro análisis, de nuestro grupo que estamos analizando. La N corresponde a la muestra de datos y la media aritmética que ya hemos indicado, que es la X con el segmento superior. Veamos un ejemplo para empezar a realizar los cálculos. Un atleta registró la distancia que recorrió durante una semana. Si la distancia promedio de la semana anterior fue de 12,3 kilómetros, se puede afirmar que esta semana obtuvo un mejor promedio. Como ven, tenemos aquí una tablita en la que se han registrado los 7 días de la semana con la correspondiente distancia que ha recorrido este atleta. Para nosotros poder calcular la media aritmética y compararla con la media de la semana pasada, tenemos que realizar el promedio de estos valores. Es decir, aplicar la fórmula que teníamos aquí, la sumatoria de todos los valores de los datos que estamos analizando para el total de datos. En este caso, 11,4, 12,1, 12,5, 18, etc. Sumamos cada uno de los datos que nos da la tablita y dividimos para la cantidad de datos, que en este caso son 7, porque son 7 días a la semana. Una vez que realizamos el cálculo, obtenemos que la media aritmética es 11,71 kilómetros. De acuerdo al planteamiento del problema, nos mencionaba si la distancia promedio es superior o no que lo que había obtenido la semana anterior. En este caso, 11,71 kilómetros correspondientes a esta semana es un valor inferior al de la semana anterior, que era 12,3. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando debemos calcular la media aritmética en tablas de frecuencia, sean con datos no agrupados y con datos agrupados mediante intervalos? En este caso, para realizar los cálculos nos valemos también de la frecuencia absoluta de cada uno de los datos, pero aquí multiplicamos los datos por la frecuencia absoluta y esos valores los vamos a ir sumando para finalmente dividirlos para el total de datos. Veamos un ejemplo. En un paralelo se ha preguntado el tiempo semanal en horas que cada alumno navega por internet, como se muestra en la tabla. La media aritmética, ¿cuál sería? En este caso tenemos una tablita correspondiente a la variable tiempo en horas. Empezamos de 3, 4, 5, 6 hasta 8 horas. Y la frecuencia absoluta, que es la cantidad de estudiantes que ha respondido que ocupan o navegan en internet ese tiempo de horas. Y tenemos aquí 3, 5, 15, 6, 4 y 2. Entonces, de acuerdo al planteamiento de la fórmula, tenemos que multiplicar cada uno de los datos por la frecuencia absoluta y esos valores sumarlos en total para dividirlos para el número total de datos. Por lo tanto, necesitamos realizar una columna adicional en la que vamos a multiplicar la variable por la frecuencia absoluta, es decir, 3 por 3 es 9, 4 por 5 20, y así realizamos la multiplicación de cada una de las filas que tenemos en esta tablita. La sumatoria de todos estos valores nos da 184 y esa sería la sumatoria de los productos de la frecuencia con el valor del dato.
Entonces tendremos que aquí dividir 184 para el número total de datos, que aquí es el valor de la muestra, que son 35. De acuerdo a la división, tenemos que la media aritmética corresponde a 5,26 horas, es decir, es un poquito superior, está entre este punto y el siguiente. Como ven, la media aritmética es un valor referencial que nos indica el promedio de ese valor correspondiente al conjunto de datos. ¿Qué sucede en cambio con las tablas de frecuencia con intervalos? El procedimiento es bastante similar. En este caso, al no tener un dato referencial, lo que nosotros nos vamos a hacer, utilizar mejor dicho, es la marca de clase. Veamos el siguiente ejemplo. Obtener la media aritmética de las velocidades de algunos vehículos en un día de la semana tomados en un puesto de control de la autopista. Tenemos nuestra tablita que recorre, o que mejor dicho representa, los rangos de velocidad que van por ejemplo de 100 a 110, de 110 a 120 hasta de 130 a 140. En cada uno de estos intervalos se han recorrido o se han tomado en cuenta la velocidad de esta cantidad de vehículos. Como el enunciado de la fórmula dice, el valor del dato por la frecuencia ya la tenemos aquí, pero no tenemos un dato como referencia, sino tenemos un intervalo. Para estos casos, lo que nosotros necesitamos utilizar es un dato o un valor referencial, que no corresponde a otra cosa que la marca de clase. Recuerden que la marca de clase era el valor medio del intervalo. ¿Cómo se lo obtenía? Se sumaban los dos límites del intervalo, 100 más 110, y ese valor se dividía para 2. 210 dividido para 2 es 105. Y así se va calculando cada uno de los marcas de clase de cada uno de estos intervalos. Por lo tanto, una vez que nosotros obtenemos la marca de clase, ya podemos aplicar la fórmula, es decir, multiplicar el valor de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y esos valores los vamos a sumar para luego dividirlos para la cantidad de datos. Aquí en este caso la cantidad de datos se determina por la sumatoria de todas las frecuencias absolutas que tenemos aquí. 15 más 35 serían 50, más 25 75 y más 10 85. Realizamos entonces las multiplicaciones, 105 por 15, 115 por 35, 125 por 25 y 135 por 10. Esto nos da un total de 10.075 dividido por 85. Por lo tanto, la media aritmética corresponde a 118,5 km por hora. Es decir, es un valor que está incluido dentro de este intervalo. La segunda medida de tendencia central es la mediana, que nosotros lo vamos a identificar como ME. La mediana básicamente es el punto, es el valor que se encuentra en la mitad de un conjunto de datos ordenados, de menor a mayor. Por ejemplo, aquí tenemos los 7 datos del ejercicio del recorrido de este atleta, en el que para poder determinar la mediana, en primer lugar necesitamos, dice, ordenar los datos. Esto es muy importante en el cálculo de la mediana. En la media aritmética no era tan considerado, pero aquí en la mediana sí. Se supone que el dato intermedio es el que corresponde a la mediana. Por lo tanto, nosotros en primer lugar tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos en los datos de la tablita, ordenamos de menor a mayor empezando de 10.8, 11.3 hasta 12,5, que es el valor más alto. ¿Cómo se calcula entonces la mediana? En primer lugar tengo que calcular la posición, es decir, el punto medio del conjunto de datos. El punto medio del conjunto de datos se la calcula dividiendo el número de datos para 2, pero aquí tenemos que considerar algo en particular. Si el número de datos que estoy considerando es par, directamente lo dividimos para 2. Pero si no es par, lo que hacemos es aumentar un dato adicional, un número adicional, y ese valor lo vamos a dividir para 2. Como podemos darnos cuenta, aquí en la tablita tenemos 7 datos. No tenemos un valor entero que sea correspondiente a la mitad, porque la mitad sería 3,5. Por lo tanto, vamos a sumar a los 7 datos un dato adicional, es decir, serían 8 en total. Dividido para 2 es 4. El valor de la mediana está en la posición número 4, que de acuerdo a la tablita ordenada corresponde al valor de 11,5. Y aquí nos podemos dar cuenta que tenemos 3 datos hacia atrás y 3 datos hacia adelante. Por lo tanto, la mediana corresponde a 11,5, en este caso, kilómetros, para este tipo de datos que no son ni agrupados en tablas de frecuencia ni en intervalos. ¿Qué sucede con tablas de frecuencia? La mediana se va a calcular en este caso de acuerdo a esta tabla con una aclaración. En las tablas de frecuencia es necesario calcular la frecuencia absoluta acumulada.
donde la mediana corresponde al primer valor mayor o igual a la mitad del tamaño de la muestra. En este caso, como ven, necesitamos obligatoriamente obtener la frecuencia acumulada. Ya vemos que los datos están ordenados de menor a mayor. Estamos registrando el tiempo en horas y sus frecuencias correspondientes. Por lo tanto, necesito establecer el punto medio, pero de la frecuencia acumulada. Calculamos la frecuencia acumulada sumando cada una de las frecuencias. La primera es la misma, la segunda es 5 más 3 es 8, la tercera es 15 más 8, 23, 6 más 23, 29, 4 más 29, 33 y 2 más 33, 35. Muy bien, ya tengo entonces las frecuencias acumuladas. Ahora necesito calcular el punto medio de este conjunto de datos. ¿Y cómo se calcula el punto medio? Dividiendo el total de datos para 2. En este caso, como los datos también son impares, vamos a tener que sumar un dato adicional, es decir, 35 más 1 serían 36, dividido para 2 es 18. Este valor que tengo aquí, el 18, lo tengo que buscar en la frecuencia acumulada. Y si no está, simplemente tomo el inmediato superior a 18. Es decir, ¿qué número es mayor a 18 en este orden que tenemos aquí en la frecuencia acumulada? Corresponde al 23. Por lo tanto, en esta posición es donde se va a encontrar la mediana y corresponde al valor de la variable, en este caso del dato. Por lo tanto, la mediana es 5 para este ejemplo. Muy importante tomar en cuenta que para poder calcular la mediana en tablas de frecuencias necesito sí o sí calcular la frecuencia acumulada y ubicar la posición media del conjunto de datos dividiendo todos los datos para 2. Si son impares, sumo un dato adicional y divido para 2. Este punto lo busco en la frecuencia acumulada y si no está, busco el inmediato superior a 18, que en este caso es 23. En este punto, en este casillero, en esta fila, voy a obtener el valor de la mediana. ¿Qué sucede en cambio con tablas con intervalos? Aquí el procedimiento es bastante parecido al anterior, pero si queremos aplicar un proceso más exacto, lo vamos a hacer a través del cálculo del valor de la mediana con una fórmula. En este caso dice, en tablas con intervalos se puede considerar a la marca de clase correspondiente a la posición de la mitad de los datos. A la marca de clase. Vamos a ver esto. Sin embargo, un cálculo más preciso es aplicar la fórmula. La mediana es igual al límite inferior. Este valorcito L sub i significa el límite inferior del intervalo en donde está la mediana, donde se supone que va a estar la mediana, más la mitad o el punto central del conjunto de datos. Recuerden que si son pares se divide directamente y si no se suma una unidad más, menos la frecuencia acumulada anterior. Este f sub i menos 1 significa la frecuencia acumulada del intervalo anterior, sobre la frecuencia absoluta del intervalo en el cual estoy ubicado, multiplicado por la amplitud del intervalo. Todos estos valores los vamos a calcular en el siguiente ejemplo. Tenemos aquí, registrando nuevamente la velocidad de los autos que han recorrido una autopista, se ha tomado en consideración el número de vehículos que han cruzado sobre estas velocidades o en este rango de velocidades y se ha calculado también la marca de clase. Entonces, para poder obtener la mediana, lo primero que necesitamos es sí o sí calcular la frecuencia acumulada. Recuerden que la frecuencia acumulada va sumando las frecuencias absolutas de cada uno de estos intervalos. La primera siempre es la misma, 35 más 15, 50, 25 más 50, 75 y 10 más 75, 85. Muy bien, una vez que obtengo la frecuencia acumulada, ahora sí busco el punto central, el punto medio de este conjunto de datos, dividiendo el número de datos, es decir, los 85 para 2. Como es un valor impar, sumamos un número más y tenemos que 86 dividido para 2 es a 43. Este valor lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. Como no tenemos el valor exacto, tomamos el inmediato superior, que en este caso corresponde a 50. Por lo tanto, en este intervalo voy a hacer referencia que va a estar ubicada mi mediana. Y de este intervalo voy a sacar la información para aplicar la fórmula respectiva. Por lo tanto, en primer lugar calculamos el límite inferior. El límite inferior de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo? Me ubico en el intervalo tiene de 110 a 120. Los límites son 110 y 120. El inferior, el primero, es decir, 110. Si fuera el límite superior sería en cambio 120. El segundo dato que tenemos que calcular es la frecuencia acumulada anterior. Este i-1, ese f sub i-1, significa la frecuencia acumulada anterior a esta frecuencia, que en este caso será 15.
Asimismo, la frecuencia absoluta f sub i es el valor de la frecuencia de este intervalo que corresponde a 35. Y la amplitud del intervalo significa el ancho de intervalo. ¿Qué distancia separa los límites del intervalo? ¿Cómo se lo obtiene? Restando el límite mayor menos el límite inferior o límite superior. Es decir, aquí 120 menos 110 equivale a 10. Significa que el ancho del intervalo o la amplitud equivale a 10. Una vez que calculamos estos cuatro valores, aplicamos la fórmula que tenemos aquí. La mediana es igual al límite inferior más el punto medio de los datos menos la frecuencia acumulada anterior, todo dividido para la frecuencia absoluta y multiplicado por la amplitud del intervalo. Entonces reemplazamos en la fórmula, el límite inferior era 10, la mitad del conjunto de datos corresponde a 43 menos la frecuencia acumulada anterior, que ya dijimos que era 15, sobre la frecuencia absoluta de este intervalo que correspondía a 35 y todo multiplicado por el valor de 10. Realizamos las operaciones aquí y tenemos que 43 menos 15 es 28 sobre 35 multiplicado por 10 y sumado a 110. De acuerdo a la jerarquía de las operaciones, realizamos primero esta operación, dividimos 28 para 35 y esto multiplicamos por 10 y ese valor lo sumamos a 110. En este caso, la mediana corresponde a 118 kilómetros por hora. Este valor, como ven, se encuentra dentro del primer intervalo. ¿Cómo puedo darme cuenta si hice bien el cálculo? Porque si ya consideré que en este intervalo se supone que está la mediana, su valor tiene que estar dentro del intervalo que hacemos referencia a esta posición. 118 está entre 110 y 120. Es un valor mucho más referencial. Si no hubiéramos hecho el cálculo de la mediana, hubiéramos dicho que como el punto de referencia es el 115, que la mediana sería 115 si no hubiéramos hecho el cálculo y hubiéramos aplicado el concepto en tablas de datos no agrupados. Pero para hacer un poco más preciso el cálculo, aplicamos esta fórmula. Finalmente, la tercera medida de tendencia central corresponde a la moda. La moda no es más que aquel dato, aquel valor que se repite con mayor frecuencia, es decir, es lo que está más común en este conjunto de datos. Y es muy útil cuando se quiere conocer un valor representativo del conjunto de datos. ¿Cómo se calcula la moda? Simplemente nos fijamos en la frecuencia absoluta o en el dato que se repite con mayor frecuencia dentro del conjunto de datos. Vamos a verlo en este caso para el primer ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, los valores de las distancias en kilómetros todos son diferentes, no hay ningún dato que se repita. Por lo tanto, en este ejercicio no tenemos ninguna moda, ya que puede ser cualquier cantidad de las que tenemos representadas. Suponiendo que el día domingo cambiáramos este valor de 11,5 por 11,4, diríamos en ese caso que la moda sería 11,4 porque la tenemos repetida dos veces, el día lunes y el día domingo. Si existiera algún dato repetido, ese sería el valor de la moda. ¿Qué pasa en tablas de frecuencia? Habíamos mencionado que la moda se la busca en la frecuencia que se repite o más alta del conjunto de datos. Si ustedes se fijan, el tiempo en horas que utilizan los estudiantes Internet está reflejado por la cantidad de estudiantes que han dicho dicha cantidad de horas. Y aquí tenemos que en las 5 horas es la cantidad que más veces se repite, lo que más responden los estudiantes, con un total de 15. Por lo tanto, la moda va a estar en este casillero, en esta fila. Y siempre nunca me refiero a la moda como el valor de la frecuencia, no. Me refiero a la moda como el valor del tiempo o de la variable. En este caso, la moda en este ejercicio corresponde directamente a 5 horas. No a la frecuencia, sino al valor del dato, al valor de la variable. La última medida de tendencia central corresponde a la moda, que nosotros la representamos como MO. En tablas de frecuencia con intervalos se toma en cuenta la frecuencia de mayor valor para calcular aplicando la siguiente fórmula. Similar a como hicimos en la mediana, aquí también tenemos una fórmula, en donde utilizamos básicamente lo que son las frecuencias. ¿Cuáles frecuencias? En primer lugar, el límite inferior del intervalo en donde vamos a determinar que se encuentra nuestra moda. Luego, la frecuencia absoluta de dicho intervalo menos la frecuencia absoluta anterior. Todo esto dividido para la diferencia entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, sumado con la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta superior a este intervalo, multiplicado por la amplitud del intervalo.
Esto, como habíamos visto en el ejercicio de la mediana, también se obtiene a través de los valores de dicho intervalo. Para ello entonces tenemos el siguiente ejemplo. Remarcando lo que estamos trabajando con el intervalo de velocidad de autos que hemos registrado en una autopista. Lo primero que vamos a hacer entonces es a determinar cuál es la mayor frecuencia de este conjunto de datos, y si se dan cuenta la mayor frecuencia es 35, por lo tanto nuestra moda debe estar ubicada dentro de este intervalo. ¿Cuál es el valor de la moda? Es lo que vamos a determinar aplicando esta fórmula de aquí. Entonces, para ello, en primer lugar calculamos el límite inferior del intervalo de acuerdo a la fórmula, que en este caso es 110, la frecuencia absoluta del intervalo, que en este caso es 35, y calculamos también la frecuencia absoluta anterior y la frecuencia absoluta posterior. En este caso la frecuencia absoluta anterior corresponde a 15 y la frecuencia absoluta posterior corresponde a 25. Son los dos valores que vamos a utilizar en la fórmula que vamos a aplicar. Finalmente, la amplitud del intervalo, ya recuerden, se obtiene restando los valores de los límites. 120 menos 110 equivale a 10, por lo tanto la amplitud del intervalo es 10. Aplicamos ahora sí la fórmula y reemplazamos los valores. El límite inferior es 110 más la frecuencia absoluta, que es 35, menos la frecuencia absoluta anterior, es decir 15. Todo esto dividido para la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, sumado con la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta posterior y multiplicado por 10. Realizamos las operaciones y tenemos que aquí tener, en la parte superior del numerador tenemos 20, el 110 sigue igual, se suma, más 20 dividido para 35 menos 15, que es 20, sumado con 35 más 25, que es 60. Hacemos la sumatoria de estos denominadores y tenemos que 110 más 20 dividido para 80 por 110. Lo podemos hacer aplicando la descomposición o simplificación, o también utilizando la calculadora. Aquí podemos simplificar la décima con la décima, la mitad de 2 sería 1, la mitad de 8 sería 4, nos quedaría un cuarto, que equivale a 0,25 multiplicado por 10 equivale a 2,5, y sumado con 110 tendríamos que la moda es 112,5 km por hora. Nuevamente, cuando obtenemos el valor final tenemos que fijarnos si esa moda, si ese valor está dentro del intervalo. Miren que si hubiéramos tomado como punto de referencia la marca de clase como el valor representativo de la moda, está un poquito diferente al valor que hemos obtenido a través del cálculo. De preferencia hacemos el cálculo, pero también hubiéramos podido generalizar con 115 como moda de este ejercicio. De esta manera se han calculado los tres valores de las medidas de tendencia central, que las podemos ver resumidas en este cuadro que se presenta a continuación. Aquí tenemos para el primer ejercicio que la media es 11,71, la mediana 11,5, y recuerden que no había moda porque ninguno de estos valores se repetía. En el segundo ejemplo, en el tiempo por horas que pasan los estudiantes, tenemos 5,26 de media aritmética, la mediana es 5 horas y la moda también 5 horas. Y finalmente, en las tablas de datos con intervalos tenemos que la media aritmética es 118,5, la mediana 118 km por hora y la moda 112,5. Como ven, en estos tres casos generalmente los valores están ubicados por el medio del intervalo, de tal forma que nosotros podemos tener una idea mucho más clara de qué nos está mostrando este conjunto de datos, y de acuerdo a eso de establecer algunas recomendaciones o conclusiones o análisis que podemos tener a posterior. Espero que esta tutoría les sirva mucho. Si tienen alguna inquietud, hacerla a través de la plataforma. Pueden revisar también los recursos subidos a la misma en la tutoría número 8. Y cualquier novedad, por favor, hacerla conocer a través de la sección de comunicados. Cuídense mucho y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Les saluda Carlos Aguirre.